buenos días. Queremos darle la bienvenida en este martes a su noticiero Power News. Para mí es un gusto amanecer y disfrutar de su compañía. Gabriela, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Fior? Amigos televidentes, muy buenos días. Gracias por estar conectados con nosotros. El día de hoy me place transmitirles la información acerca de un país que se ha encontrado desde hace 10 años en un conflicto constante. Isabela, muy buenos días. Buenos días, compañeros y compañeras. Bienvenidos a Power News. En esta mañana, como les dijeron mis compañeras, estaremos compartiendo información muy importante acerca del mundo. Ahora vamos con mi corresponsal, Gabriela Maecha. Adelante. El día de hoy tenemos información relevante acerca del conflicto en Siria. Comenzaremos con un recorrido de la situación actual. En marzo de 2011, un grupo de adolescentes que habían pintado consignas revolucionarias en un muro escolar en la ciudad sureña de Deraa fueron arrastrados y torturados por las fuerzas de seguridad, provocando un levantamiento. El levantamiento se extendió por todo el país exigiendo la renuncia del presidente Al-Assad. Y la respuesta de fuerza por parte del gobierno para sofocar la disensión reforzó la determinación de los manifestantes. La violencia se incrementó rápidamente en el país. Se formaron cientos de brigadas rebeldes para combatir las fuerzas de gobierno y lograr el control de poblados y ciudades. Esto arrastró a las potencias regionales e internacionales a tomar control, formando otra dimensión. Continuemos con Isabela López, que nos va a explicar la situación actual de este país. Muchas gracias. En últimas noticias, hace más de un mes se conmemoraron 10 años de la guerra de Siria. Actualmente, su población se encuentra viviendo en refugios e intentando salir de la crisis económica que afronta el país. En las calles, lo único que se puede ver son familias intentando salvar sus vidas y un sinnúmero de escombros provocados por los enfrentamientos. Pero esto es solo la punta del iceberg. No podemos obviar que la comunidad internacional fracasó. Desde el acuerdo de paz firmado en el 2020 entre Turquía y Rusia, se dejó de hablar del conflicto, pero la verdad es que en el norte, en la zona controlada por Turquía, aún hay bombardeos esporádicos. En el sur, en la zona de Dahara, siguen los choques violentos entre lo que queda de la oposición y las fuerzas gubernamentales, y siguen siendo constantes los ataques aéreos de Israel contra bases y milicias iraníes instaladas en Siria. También sigue existiendo presencia militar por parte de los ejércitos de Rusia, Irán, Turquía y Estados Unidos. Además, las facciones kurdas mantienen una zona de control e influencia en la frontera con Turquía. Algunos territorios en el norte son controlados por grupos afines a Al-Qaeda, mientras que ISIS reapareció en la frontera con Irak. Lo más preocupante es que ninguna de estas facciones nacionales y extranjeras presentan interés por abandonar su posición en el territorio. Su presencia militar y total ausencia de un debate público sobre el conflicto sirio son síntomas y evidencias de la complejidad de la comunidad internacional en la tragedia de Siria. En otras noticias de la actualidad, la justicia tampoco es muy eficiente en estos momentos, pero hace unas semanas fueron condenados ex agentes por su participación en crímenes de lesa humanidad, como el caso de Eyad al-Gaharev, quien fue condenado por el Tribunal Superior de Coblenza a 4 años y medio de prisión por ser cómplice de las torturas de presos durante la guerra en el país árabe. Esta es la primera que se dicta en este proceso. La casi absoluta falta de justicia hace muy difícil que el eventual fin del conflicto conlleve un regreso a la normalidad, al mando de Bashar al-Assad, su familia y esta dinastía, que lleva casi 50 años al poder. Ya destacada por su autoritarismo antes de la guerra, si bien muchos sirios, en especial las comunidades minoritarias perseguidas, ven hoy al presidente como un salvador que les ha dado protección, no hay que obviar que fue él quien propició con sus decisiones la destrucción del país. Por eso es importante recordar esos primeros momentos de la crisis. Aunque múltiples facciones se hayan enfrentado durante 10 años en Siria, la responsabilidad por los 12 millones de refugiados y más de 500.000 muertos o desaparecidos recae sobre los que reprimieron, encarcelaron, torturaron y desaparecieron a miles de ciudadanos que piden cambios. Ahora pasemos con mi compañera Fiorella. Durante los últimos años en Siria, las mujeres han tenido que sufrir particularmente las penurias de la guerra. En muchos casos se han convertido en el sustento de su familia de la noche a la mañana. Por esta razón, hoy nos encontramos con una de las tantas refugiadas en el campamento de Al-Hol, uno de los más importantes pero más debatibles en esta ciudad, por la escasez de agua y comida que se encuentra ahí, pero donde han tenido que vivir miles de familias durante varios meses y años porque no tienen otro lugar a donde ir. Adelante, Fatma. Buenos días a todos. Mi nombre es Fatma. Antes vivíamos bien en nuestra casa, en nuestro país. Teníamos lo necesario para vivir una vida agradable.
Bueno, antes de terminar me gustaría saber si usted tiene hijos, Fatma. Sí, tengo hijos. Antes ellos iban a la escuela, pero ahora no. Ahora, cuando nos convertimos en refugiados, han perdido 2 años de su propia educación. No sé hasta qué punto se afectará más su educación. ¿Cómo se ha sentido internamente en sus momentos de intimidad? Me imagino que no han sido nada fáciles. Está preocupada, como toda madre y esposa se sentiría en un momento donde tiene los recursos limitados con los demás y no saber del paradero de mi esposo por el conflicto en nuestro país. Por último, pero no menos importante, ¿usted algún día piensa reencontrarse con su esposo? Sí, tengo la esperanza de poder reencontrarme con mi esposo o al menos saber qué ocurrió con él durante este conflicto actual. Muchas gracias, Fatma, por contarnos tu historia y muy lamentable todo lo que tuviste que pasar. Muchísimas gracias a ustedes por recibirme. En últimas noticias, tenemos que Bashar al-Assad es el candidato favorito para un tercer mandato de 7 años. De acuerdo con las reglas de la Constitución de 2012, los ciudadanos sirios que se encuentran en el extranjero podrán votar en las sedes diplomáticas el 20 de mayo. También, el contraalmirante Alexander Karpov, jefe del Centro de Reconciliación del Ejército ruso en Siria, dijo que los aviones de guerra atacaron 2 escondites de insurgentes al noroeste de Palmira, en los que se destruyeron también 24 vehículos y unos 500 kilos de municiones y explosivos. Y por último, Afganistán teme de que el país se hunda en la guerra civil cuando Estados Unidos retire sus tropas por completo el 11 de septiembre. Esto lo veremos más a fondo en la siguiente edición. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima transmisión de Power News. Muchísimas gracias y hasta la próxima.